Bueno, 6 de la tarde y 20 minutos, baja la temperatura, está pesadísimo el día. Vamos a hablar de algo que les aseguro es muy picante, muy interesante, divertido también. A mí me encanta esto de contar la verdadera historia, de descubrir mentiras. Me engancho mucho con eso, porque, bueno, las historias siempre tienen bastantes condimentos de falsedad. Y sobre todo, la persona que está aquí con nosotros ha investigado al peronismo. Es un historiador, bueno, un investigador de la historia, también periodista, ahora lo voy a presentar bien, pero se ha enganchado con la parte más oscura del peronismo, la época más oscura y algunos hechos muy duros, muy difíciles, muy terribles del peronismo. El peronismo tiene una historia terrible. No voy a caer en decir que el peronismo es todo terrible, como piensan algunos, pero tiene cosas muy, muy pesadas, muy, muy duras, que vamos a tratar de repasar en el tiempo que tengamos con nuestro invitado. Se llama Ariel Kosic, dice la contratapa o la solapa que es docente, periodista, investigador de historia, tiene mucha trayectoria y escribió junto a Hugo Gambini, un maestro de periodistas, Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón. Repito, Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón. Esto es lo que todo peronista esconde, barre abajo de la alfombra. Bueno, nosotros vamos a levantar la alfombra y sacar un poquito la basura del peronismo. Ariel Kosic, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Sos un tipo joven además, ¿qué edad tenés? 35. Pero la pucha, muy joven y te gusta mucho la historia. Me interesa mucho, sí. ¿Qué te enganchó de la historia oculta? Bueno, sí, oculta, porque hoy en día se esconde muchísimo la historia, esta parte, esta oscuridad del peronismo. Bueno, el peronismo siempre me interesó. Yo soy de zona sur, ya conocía el tema de la leyenda de quienes hicieron el 17 de octubre del 45, los sindicatos obreros de zona sur, y qué pasó con esa gente después, cuando se enfrentó con Perón. Y también porque es algo que tiene mucho, si bien es de historia, y revela muchas falsedades, como vos decías, tiene mucho que ver con cosas que llegan hasta hoy, y eso es lo que también me interesa. ¿Tiene actualidad el libro? Sí, yo creo que muchas de las cosas que hemos visto en los últimos años las podés encontrar en el primer peronismo también. Por ejemplo, el abuso de inversión en propaganda por encima de algunos hechos de la realidad. Eso es una marca del peronismo desde el origen. Sí, el famoso Apold, ¿no? Sí, Apple como jefe de propaganda del peronismo, que configuró toda una mitología. El ¿sí? Inventor fue el inventor del peronismo. Creo que hubo un libro, ¿no? El inventor el del libro peronismo. de Silvia Mercado, que es muy interesante, muy bueno, lo señala como el verdadero creador, que el peronismo no hubiera llegado, o no hubiera sido otra cosa sin ese tremendo aparato de propaganda que ayudó a configurar en el imaginario social lo que fue y cómo después se heredó y llega así hasta hoy. Se convirtió el peronismo en un mito. Un mito, para que la gente sepa, es algo que representa otra cosa, ¿no es cierto? Eso es la definición de mito, ¿no? El mito es una cosa, la realidad es otra. Es como una representación de otra cosa. Sí. ¿Se convirtió en un mito gracias a toda esta propaganda? Gracias a muchas cosas también, porque después hubo persecuciones al peronismo posteriores y eso lo revitalizó también. También hay grandes maestros de la literatura como Tomás Eloy Martínez que hicieron la novela de Perón y Santa Evita, que lo cual es muy interesante y yo valoro porque en la literatura se puede hacer eso. Pero reforzó la mitología. Sí y no, jugó con la mitología y la realidad, pero para mí el límite para esa mitología y para esa fantasía política es la verdad sobre los derechos humanos. Yo creo que ahí es un límite. Yo no puedo hacer fantasía con eso. No puedo hacer literatura con lo que sucedió, con las cosas más espesas que sucedieron con los derechos humanos. Bueno, vamos a meternos en la primera parte de... Las dos partes me interesan, los crímenes y las mentiras. Pero lo más fuerte son los crímenes. ¿Vos te referís a crímenes de Perón? Sí. Bueno, esto muchísima gente lo ignora, de hecho es la primera vez que se publica la lista completa con nombres y apellidos de víctimas fatales de los dos primeros gobiernos de Perón. Arrancando en él. Bueno, hay un preperonismo que es la dictadura militar profascista del 43 al 46. ¿Dónde participa Perón? Era el ministro que tenía más poder, de hecho. El ministro de Trabajo. Y desde ahí se gestó su candidatura en realidad porque tenía los recursos del Estado como para poder hacerlo. Claro, claro.
Bueno, ahí ya comienza la represión. En realidad se continúa, porque mucha gente sabe que hubo represión en la década infame del país, los años 30, pero esa estructura represiva de la policía, de la gendarmería, de grupos de acción parapoliciales, se heredó y se perfeccionó durante el peronismo, haciéndose más sistemática. La práctica de algo que muchos relacionan con la dictadura militar, pero que existía en otra medida durante el peronismo, que estoy hablando de secuestros, torturas e incluso crímenes a cargo de la policía. ¿Cuándo arrancan entonces los crímenes de Perón? Dame fechas. Ya en el 45 ya tenés crímenes. Mirá, el año 45, que es clave en la historia argentina, es el 17 de octubre, el nacimiento, como se dice, del peronismo. Ya en ese verano en el Chaco hubo dirigentes campesinos asesinados por un gendarme que se llamaba Solveira Casares, que Perón lo reclutó después de eso para que fuera su jefe policial, y lo fue durante los 10 años de su gobierno. Solveira Casares era un hombre que tenía un despacho en la Casa Rosada y era el verdadero coordinador de todos los organismos represivos que existían en la época. A la pelotita, a la pelotita. ¿Cuáles fueron las guerras de Perón en sus comienzos como presidente? Bueno, Perón tuvo que, para empezar, necesitaba apoyo sindical. Él estuvo en Italia, como lo contamos, se entusiasmó muchísimo con el movimiento obrero organizado. Él lee inteligentemente la realidad política, es decir, tenía una gran capacidad para la política. Una formación militar muy fuerte, y el ejército en ese momento estaba adquiriendo protagonismo político. Y él descubre que ese actor social no está bien representado y que ahí está la base de su apoyo. Y de hecho da algunas concesiones en una primera etapa al movimiento obrero que se le acerca a él. Pero cuando él, digamos, el 17 cuando se produce la semana de octubre, cuando es obligado a renunciar a sus cargos y la gente sale a defenderlo y demás, ahí se lanza su campaña electoral. Él no tenía partido político, necesitaba un partido, se gana con una elección. Sí, tenés que enrolarte en un partido. Claro, tal cual, era un ministro de un gobierno militar. Y ahí se forma el Partido Laborista, que lo forman sindicalistas autónomos que lo apoyan. Pero ni bien gana... En el 46 gana con el Partido Laborista. Eso nunca se acuerdan los justicialistas. No existía el Partido Peronista todavía. Sí. Partido Laborista fundado por Cipriano Reyes, que era un sindicalista de la carne, le permite a Perón ganar las elecciones. Y después Perón se concentra en justamente desarticular ese Partido Laborista y formar un partido único, como se llamó al principio, y recién 2 años después consigue formar el Partido Peronista, que es su propio nombre, es un caso único. En general, ni siquiera Stalin le puso el nombre de su sí, en todo caso después toman el nombre, pero nunca en vida del líder. Claro, ¿no es cierto? Claro. No, es que además ni siquiera Mussolini, porque era el partido fascista. Ni siquiera Hitler le puso su propio nombre al partido. Mucha gente cree que era el partido justicialista, eso vino después. Nació como partido peronista. Qué bárbaro. Como para reafirmar la cuestión de personalismo, sí. Bueno, ¿y ahí qué pasa? ¿En qué partes oscuras se detiene el libro? Bueno, Perón proscribe al Partido Laborista, de hecho, y secuestra y tortura a sus principales dirigentes, que eran los que habían hecho el 17 de octubre del 45, ¿En como qué el año? caso de Reyes. El final de Reyes es la tortura y el encarcelamiento es en el 48. Ahí el Partido Él Laborista se vuelve en contra de aquellos que organizaron el 17 de octubre. ¿Y por qué? Porque ellos defendían una idea de sindicalismo libre y combativo, que era la tradición del movimiento obrero, no sujeto a una autoridad gubernamental. Claro. Ellos creían que eso iba a traer la consecuencia de que las bases no iban a poder reclamar más. Porque es así. No, la connivencia de los sindicalistas con el Estado arranca ahí entonces. Y con la policía, atención con ese dato, porque Perón intervino cada uno de los sindicatos sucesivamente hasta controlarlos, sacó a los principales dirigentes sindicales, como Seijo, el capo de la madera, y los reemplazó por gente que colaboraba con la policía. Pero como tenemos la historia equivocada. Siempre creímos que Perón fue quien consagró derechos a la clase trabajadora y fomentó el trabajo sindical, ¿no? El movimiento sindical, sí, y lo adoctrinó y demás. Bajo la tutela del Estado, pero quienes no se sometían a la tutela del Estado. O sea, lo dominó, y si no, al que no dominó, lo pasó por el cuchillo. Muchos fueron, por ejemplo, Eduardo Seijo, el líder del sindicato de la madera, que se animó a seguir reclamando salarios, dijera lo que dijera la CGT, fue secuestrado, torturado y deportado a Chile, porque en esa época se aplicaba la ley de residencia para extranjeros indeseables, como se lo llamaba entonces. Si un inmigrante era un luchador obrero que desafiaba a la CGT, lo podían echar del país directamente. ¡Qué bárbaro! Ahí empieza entonces su guerra para dominar 100% sindicalismo. Sí, él necesita reafirmar que en la comunidad organizada los sindicatos son peronistas y que el que no comprende eso
puede ser acusado incluso de traidor a la patria. Ahí se persigue, no sé qué tanto sindicato de izquierda había en ese momento. Sí, sí, muchísimo. Desaparecen. El gremio de la construcción, que era fortísimo el comunismo. Y la represión, el principal blanco de la represión del peronismo fue el comunismo en esa época, las bases del comunismo. O sea, él hace desaparecer a la izquierda de los sindicatos. Bueno, a la izquierda se la traga el peronismo, y a veces con violencia y a veces porque su discurso era más interesante, también hay que reconocerlo. Es decir, Perón tomó cosas del nacionalismo, del criollismo, que a la izquierda por ahí se le escapaban y fue inteligente en eso, pero también Con violencia. con violencia, porque la Policía Federal, atención, la Policía Federal estaba obligada a estar afiliada al Partido Peronista. ¿En serio? Ángel Borlengui, ministro de Interior, decía: en este país la policía es peronista y la justicia es peronista. Qué loco, ¿no? O sea, ¿quién iba a castigar a la policía si la justicia era peronista? Qué bárbaro. O sea, que no podía haber jueces. Eso era predemocrático directamente. Bueno, a ver, Perón no tenía, él era de una formación militar pro-germana y nunca creyó en los partidos políticos demasiado, y eso él mismo lo decía. Lo que hoy conocemos como sistema... No creía en la democracia. Él creía en un partido solo que gobernara fuertemente el Estado, Claro. que dejó fuertemente el país. Claro. Lo que hoy conocemos como sistema de partidos, él nunca nunca creyó demasiado en eso. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Bueno, entonces, primeras víctimas, los sindicalistas Sí. que no se alinearon atrás de Perón. O que eran leales a las bases antes que al gobierno, lo cual es normal en un sindicalista, porque Claro, su claro. tarea es esa. Guarda que hay gente que nos está escuchando y va a decir, che, pero solo van a hablar lo malo de Perón. Sí, el libro trata de eso, de la parte oscura de Perón. Lo que pasa es que a mí me encanta cuando la izquierda pituca o el peronismo de café dice que no, qué sé yo. Yo no reivindico tanto a Perón o a Solveira Casares, que era un represor. Yo reivindico a los luchadores obreros que hicieron el 17 de octubre, que tanto les debe el peronismo y que después fueron perseguidos por el propio gobierno peronista. A mí me Claro. gustaría que rescataran más a esa gente que hizo el movimiento desde abajo. ¿Que al mismo Perón? Que al mismo Perón, por supuesto. Ellos son los que pusieron el cuerpo para hacer el movimiento. Cuando él ya estaba pensando en retirarse de su vida política, cuando estaba preso en Martín García y no tenía tantas ganas de luchar. Yo creo que si el valor del peronismo es la base obrera y social, habría que rescatar a esos luchadores y no a los delatores de la policía que puso Perón después en los sindicatos. Pero hasta el día de hoy el peronismo se mueve en base a líderes. No puede sustraerse al influjo de Sí. líderes mesiánicos. Y cuando no los fuertísimos, tiene, entra en crisis, como pero lo entra hemos en vivido. desastre. Totalmente. Pero en eso no ha cambiado nada el peronismo. Lo que pasa es que desde su origen necesita el acatamiento a una figura. Y cuando Es eso- verticalista. Sí, a veces fue el presidente o a veces fue el jerarca sindical de turno, como podía ser Bandor en los años 60. Ujú. Pero necesita una figura que domine. Y cuando eso entra en crisis, a veces se producen hechos de violencia también. Bueno, sigamos con las guerras, los enfrentamientos de Perón, en sus partes oscuras, los crímenes, como pones en el libro. Sí. Arrancamos por los sindicalistas. Los persiguió hasta que quedaran solo los que le eran fieles a él. También los estudiantes. ¿Qué pasa con ahí los damos por estudiantes? lo menos 5 estudiantes que fueron asesinados por el gobierno peronista. Estudiantes del movimiento estudiantil, Luchadores del movimiento organizadores. estudiantil reformista que defendían las banderas del año 18 y una de ellas era la autonomía universitaria. Perón estaba en contra de la autonomía ¿La universitaria. suspendió? Claro, Perón intervino todas las universidades. Mira, si vos lees la historia del movimiento estudiantil o de las divulgaciones que hay un vacío de 12 años que es justamente el peronista. Todos conocemos la noche de bastones largos del 66 de Onganía. Claro. Bueno, nosotros lo que demostramos es que en octubre del 45, con Farrell y Perón, hubo una noche, en una misma noche, el desalojo simultáneo de las 5 facultades de la Universidad de Buenos Aires, sumando a La Plata, al litoral y a Córdoba. Es decir, una noche de bastonazos de dimensiones todavía mayores a la que hubo en el 66. Pero ¿En qué año fue eso? eso fue en el 45, pero la persecución continuó durante los 10 años de gobierno de Perón contra la FUA, la FUBA, la Federación de La Plata, todas las federaciones adheridas a la FUA, que era la representación genuina de los estudiantes. También quería someter al movimiento estudiantil. Bueno, Perón. él creó una peronista peronista. La UES, ¿no? Sí, no, esa era la del secundario. Ah, esa es la segunda. Había otra que era la universitaria, pero también muy vinculada a las prebendas y a la delación. Y no realmente el movimiento estudiantil, hay que decirlo, porque a veces lo desprecian como si fueran jóvenes pitucos que no estaban con los derechos sociales. No es así. Ellos luchaban por la autonomía universitaria y fueron casi el único sector que Perón no logró cooptar. Cooptó a la iglesia, cooptó sindicatos, cooptó partidos políticos, parte del socialismo. El movimiento estudiantil se mantuvo muy inconmovible en esa lucha frente a lo que ellos consideraban el autoritarismo. Y con errores quizás también, pero tenían todo el derecho del mundo a defender la libertad y la autonomía universitaria.
¿Es verdad que detrás de la creación de la UES y demás estaban los apetitos sexuales de Perón muy entremezclados? ¿O es Bueno, toda una ahí historia medio aparece falsa? ahí está la muerte de Evita, que aparentemente a él lo descolocó. Mucha gente cree que él se empezó a perder más, o empezó a perder el rumbo después de la muerte de Evita. ¿Año? Y esto es después del 52, Ujú. ¿sí? Ya segundo gobierno de Perón. Sí. Y bueno, parece que Méndez San Martín le propone la idea de crear la UES, de llevar a los chicos y las chicas del colegio secundario a la Quinta de Olivos, a hacer gimnasia, actividades y demás. Y él estaba muy contento con esa idea. Y creo que a lo que te referís vos es una... Bueno, en realidad hubo más de un caso, pero el más famoso es... sí, bueno, a ver, Perón tuvo un amante de 14 años que era del colegio secundario, Nelly Rivas. Yo entrevisté a una figura muy interesante que es el abogado defensor de Nelly, que él vive. ¿Defensor de que por qué tuvo un abogado? Claro, porque Nelly fue, cuando vino la Libertadora, se la agarró con la familia de Nelly Rivas, porque Perón les había regalado joya, departamento y demás. Pero pará, ¿él tenía una relación con esta chica? Sí, fueron amantes. ¿Y él qué tenía edad? ¿Qué edad tenía? Él, y ya era un hombre de 50 y largo, 60, ¿Y la chica? 14. Ah, ¿y en esa época no estaba mal visto eso? Sí, de hecho eso influyó en el conflicto con la iglesia y, en fin, ayudó a desprestigiar también al régimen, ¿sí? Pero bueno... Y esto era reconocido, digamos, Mira, no lo Cámpora, escondía Perón. Cámpora, Renzi, todos los que frecuentaban la Quinta de Olivos o la residencia presidencial, esto lo sabían. De hecho, la llevó al festival, al gran festival de cine en Mar del Plata que hubo en el año 53, 54, si no me equivoco. La llevó con él. ¿Pero él iba de la mano con esta chica? Estaba al lado de él, simplemente. ¿Hay fotos de eso? Sí, hay fotos, hay fotos. Nelly Rivas. Nelly Rivas, tal cual. El abogado de Mira, ella si se encuentro llama... si encuentro una Sí, en Google lo vas a encontrar, ¿eh? me muero. Nelly así como con dos L's. Sí, Nelly Rivas. Su abogado, que fue Mirá vos. Juan Ovidio Zavala, era un torturado por el peronismo, pero que de todos modos tuvo el deber moral de defenderla a Nelly, que nadie la quería defender. En definitiva, el responsable adulto de todo esto era Perón. No, por supuesto. Sí, acá está la foto, ¿eh? Una chica muy linda, ¿eh? Sí, sí. Después hizo confesiones con toda la historia, Nelly, ¿o no? Sí, porque vino... De hecho, la Libertadora se ensañó con ella, estuvo presa. Fue una injusticia eso, realmente. Porque ella, a ver, era la menor, en todo caso era la víctima. ¿Pero qué te parece? ¿Con 14 años? Por eso. Y sin embargo... Y el abogado que la defendió en La en ese defendió, ataque. él era un torturado por el gobierno de Perón, pero tomó el deber moral de defenderla y de proteger a su familia. Hay algo mucho más injusto, porque Nelly pagó con eso, y Perón, que era el responsable, pudo volver y ser presidente como si nada. Es decir, cuando se dice que Perón no podía volver porque estaba proscripto, también hay que recordar que tenía causas penales que eran serias, como corrupción, A la pelota. esta de estupro y lo de las torturas que yo te menciono. ¿Él llegó a tener una causa por estupro? Sí, claro, esta era la causa de estupro. Ah, por esta relación tiene una causa de estupro. Sí. Por la relación con Nelly Qué Rivas. bárbaro. ¿Pero tuvo otras también, así? ¿Otras chicas de la UES también? Yo lo que sé es que él no fue el único funcionario que tuvo asuntos con gente o con jovencitas de la UES. Pero esto es lo que dicen los testimonios de gente que frecuentó la residencia. Pero no hubo procesos sobre eso, ¿sí? Hay que tener en cuenta que cuando cayó Perón y el peronismo se revitalizó, porque la persecución te hace revitalizar, por primera vez tuvieron la mística de la protesta. Cuando subió Frondizi a los 2 años, el presidente Frondizi prometió una amnistía para el peronismo. Y ahí está, con esa amnistía quedaron libres muchos políticos, Claro. pero también muchos torturadores. Eso se olvidan. La amnistía de Frondizi fue para todos, incluso los que habían robado y delinquido, como Borlenghi, que nosotros lo demostramos en el libro. Mira, Ariel, veo que hay un libro que se llama Amor y Violencia, la verdadera historia de Perón y Nelly Rivas. Ese lo escribió el abogado que es el que... Juan Ovidio Zavala. Exactamente, sí. Ah, y ahí cuenta toda la historia. Ahí cuenta la historia de Nelly. Qué loco, parece el abuelo, me quedo corto Sí. viendo Sí, la sí, foto. Parece el abuelo cómodo, sí. Ujú. sino el bisabuelo parece de esta chica. Mira qué historia loca. Bueno, entonces hablamos de Perón contra los sindicalistas, Sí. Perón contra los estudiantes. ¿Qué viene después? Bueno, hay algo que es todavía mucho... hay cosas buenas, pero ya que me mencionás las partes oscuras, todavía Bueno, mucho más grave. el libro
se llama Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras Sí, de Perón. sí, sí. Hoy No, nos dedicamos a eso, otro tal día cual, hablamos de tal la cosa cual, buena tal de cual, Perón, no sé. tal cual. No digo de Perón, digo del peronismo, porque yo Ah, rescato ok. que dentro del movimiento peronista hubo gente honesta que luchó sinceramente creyendo en él. A Pero eso voy. sin duda, ¿no? Ahora, hablabas de la parte oscura. Bueno, en el año 47, que fue el año que Evita hizo el famoso viaje de la Dama de la Esperanza por Europa, Ujú. en ese año 1947. 47, 2 años después del 17 de octubre, se Sí, produce un la... año de gobierno, digamos. Exactamente, se produce la mayor masacre en el norte argentino, en Formosa. Esto estuvo oculto durante muchas décadas. Mirá hasta dónde llegaría el sistema de censura de prensa del peronismo. Los Pilagá huichís, que venían de ser explotados por el magnate Patrón Costas, volvían en estado de desesperación. Eran los más pobres de toda la Argentina, eran negreados, explotados, nadie los defendía, ni la CGT ni nadie. Bueno, el gobierno les envía medicamentos y comida que llegaron en mal estado podridas, y ellos empezaron a morir, ¿sí? En algún momento la gendarmería los rodea porque se decía que los indios desesperados iban a atacar a alguna población, y ahí se produce la matanza de Formosa, de Rincón Bomba, del año 47, donde fueron fusilados 1.200 nativos humildes de Formosa por el primer gobierno de Perón. Esto, ¿1200 huichís? 1.200 Pilagá, huichís y de otras etnias relacionadas del entonces territorio de Formosa. Esto en los programas de historia no figura en general. Desapareció todo. Es que ha estado oculto Ah, realmente. la miércoles, es mucho. Mira, hoy imagínate eso directamente, el mundo entero. Y si querés un título así medio fuerte, esto demuestra que el peronismo fusiló a más gente que la Libertadora, aunque los intelectuales imaginen lo contrario. Sí, sí. Porque Aramburu fusiló horriblemente a 30, 40 personas, pero el peronismo fusiló a 1.200, que eran los más pobres de la Argentina. Qué horror. Que hoy directamente eso sería impensable, imposible de imaginar. Claro, hoy los sistemas de comunicaciones no permiten un control tan grande como el que existía en esa época. Claro, hoy es imposible controlar la información, por suerte. Es imposible controlar todo lo que pasa. Sí. Sin embargo, hay algunas... en Formosa la gendarmería kirchnerista no dejó de hacer estas represiones en los últimos años. Bueno, sí, ha tenido... por eso fue la carpa huichí acá que la terminó intentando echar a patadas la cámpora. ¿Te acordás? Que estaba en el monumento, el monumento en Don Quijote, ¿no? Sí, Ese sí, monumento de Don ahí Quijote. vamos. Por detrás de un discurso que suele emocionar mucho, Sí, inclusivo, derechos de respeto, humanos, sí. eso es a mí lo que más ruido me hizo. Detrás de un discurso de derechos humanos, el kirchnerismo ha tenido el récord de represión, de víctimas de represión del Estado en democracia, a cargo de la policía y de la gendarmería. Lo que pasa es que la mayoría de gente humilde que no ha sido... Son casos que no se volvieron tan famosos, ¿sí? Ahora, en cuanto a los derechos humanos, el último capítulo del libro, que es algo que a mí me llevó mucho a comprometerme con el tema, demuestra que el presidente... Por eso digo que tiene actualidad. El presidente Kirchner hizo un homenaje a un viejo torturador del peronismo en la Casa Rosada. ¿Me estás cargando? ¿A quién? Se llamaba Roberto Pettinato y es el padre del conocido periodista. Lo que pasa es que, quizá te dé sorpresa, dentro de las universidades, las academias lo consideran un humanista, porque la propaganda de él era el penitenciarismo justicialista. Nosotros dedicamos la pelota, todo pero- un capítulo del libro a demostrar, porque claro, si vos ¿Era un lees, tipo nefasto? si vos lees la propaganda de él, eran las cárceles felices, hasta cantaban la marcha peronista. Era todo lindo adentro de las cárceles, conducta ejemplar, recuperación de los penados, demás, pero nosotros hablamos con los torturados. A ver, si vos querés saber lo que pasó en una cárcel, ¿Hay tipos vivos todavía? Juan Ovidio Zavala es uno de ellos, Ah, ok. es uno de los torturados. Pero ¿De la además, penitenciaría de las Heras? en la penitenciaría de Las Heras y de en la la de Plaza Olmos. Las Heras. En la de Olmos también. ¿Y él qué cargo tenía? Él era el jefe del servicio penitenciario de todo el país. Ah, yo pensé que era jefe del penal, no. Jefe También, del sí, servicio- porque el penal donde él siempre se movía era la penitenciaría De las de Las Heras. Heras, que ahora está el parque, ¿no? Sí. Pero estaba a cargo de todo el servicio penitenciario en general. Y bueno, nosotros damos casos terribles. Pero él, ¿qué hacía? ¿Torturaba? ¿Él mismo torturaba? Él golpeaba a los presos personalmente, estaban mal alimentados, en pésimas condiciones, y cuando reclamaban por mejores condiciones, él era boxeador también. Los golpeaba mientras los guardianes le cuidaban la espalda, pero a otros los ha hecho torturar él directamente, ¿sí? Yo Qué tengo horror. el testimonio de ¿Pero Reyes por qué? ¿Por por mala por conducta. cuestiones políticas? No.
Sí, Reyes era claramente contrario o sea, era un preso político. No, ya sé, digo, pero él solo torturaba a los presos políticos o torturaba No, a todos presos en comunes general. también. Los testimonios que Era tenemos un son maltrato generalizado para todos. generalizado. De hecho, había un pabellón de disciplina atenuada que le mostraban al periodismo para la gilada, para sacar fotos, para hacer propaganda. Pero los testimonios que tenemos, Ángel Rodríguez, dirigente campesino, torturado con picana eléctrica en la cárcel de Ah, Olmos la mierda. por el jefe de la unidad penal que respondía a Petinato. Y te digo más, hay un periodista que se llamaba Jorge Stornelli Costa, que se atrevió a criticar a Perón en un momento, fue preso y Petinato lo obligó a firmar una nota, estaba enfermo el tipo, renunciando a toda asistencia médica, y murió en la cárcel por la desatención penal, es decir, lo dejaron morir ahí adentro, pese a que estaba enfermo. Ah, Bueno, la miércoles. sin embargo, ¿Y vos decís que Kirchner le hizo un homenaje a sí, Petinato? de la mano de Zaffaroni, pero hasta el día de hoy siguieron. Zaffaroni fue uno de los que impulsaron el rescate de su figura. Berbisky le dedicó grandes elogios. Scioli le puso el nombre de unidades penales de la provincia de Buenos Aires que se llaman Roberto Petinato. ¿Y hasta todo el día esto de lo que hoy. vos contás está documentado? Yo lo denuncié, me acuerdo cuando fue en una agencia de noticias, escribió una nota denunciando lo que había hecho Kirchner en ese momento y que los intelectuales se callaban la boca y seguían aplaudiendo. Y claro, ¿Y la historia oficial recoge algo de esto? nada. Hay académicos que se dedican a defender la figura de Petinato. ¿Por qué? Bueno, porque insisto, hay temas que son tabúes, hay relatos, hay corrección política, hay una izquierda pituca que a veces quiere quedar bien con el peronismo chupándole las medias, creyendo que así disimulan lo que realmente es. Yo, como no tengo ningún problema, yo soy de zona sur, me interesa mucho la historia del peronismo desde sus bases. No tengo vergüenza de decir la verdad, no me preocupa, no tengo miedo. Pero los intelectuales en general le tienen mucho temor al Para peronismo. no pelearse con los actuales. Porque en general, Peronista, en digamos. general el peronismo es una fuerza muy condicionante, permanente en la política argentina. ¿Pero qué te parece? Y suele controlar los recursos del Estado. A ver, después de gobernar 12 años y de imponer un relato, imagínate qué ganas tenían de conocer la verdadera historia. Ninguna. Y además Ninguna. no es solo 12 años, porque la gente que estuvo apoyando al kirchnerismo, o mucha de esa gente que uno le viene viendo la cara, fueron menemistas y dualdistas antes. Es decir, que serían más 20 años en realidad, lucrando con el Estado. Pero, bueno, vos hablabas de las partes oscuras. Yo creo que fue posible ocultar todo esto por el fenomenal sistema de propaganda, porque se construyó una mitología del peronismo, un relato del peronismo, y porque... Sí, perdón. Sí, no, dale, dale. No, y bueno, es fundamental esto de la cooptación de toda la prensa gráfica de la época y las radios. La radio era la herramienta principal de comunicación de la Claro, época claro. y estaba en manos del gobierno. Me imagino que te referías también a la promoción por parte de Perón en algún momento de movimientos revolucionarios, de movimientos, ¿no? ¿O no? A la promoción por parte del peronismo, decís. Sí. Sí, bueno, eso también, porque el peronismo es un fenómeno muy interesante, muy explosivo. Es decir, cuando se produce la caída de Perón, el peronismo ha demostrado una capacidad para incorporar nuevos lenguajes de cosas que sucedían en el mundo. Por ejemplo, era la época del Che Guevara. Claro. Y en los años 60 el peronismo se vuelve contestatario, realmente. Más allá de que Perón podía ser un líder fascista que seguía vinculado a personajes como criminales nazis, gente que usaba su nombre realmente luchaba con armas en la mano o con mucha fuerza por lo que ellos creían una sociedad mejor. ¿Y con la veña de Perón o no? A veces sí, a veces no, cuando le convenía, ¿sí? Perón siempre estimuló, mira, nosotros tenemos una carta que le escribe el famoso torturador Jorge Osinde, culpable de la masacre de Seiza del año 73, cuando volvió Perón. Perón volvió a la Argentina en el 73 y se produjo la matanza de Sí, Seiza. terrible. El responsable... Que fueron teóricamente enfrentamientos entre grupos peronistas. Sí, la ¿Fue derecha así? sindical valió a mansalva a la juventud peronista. Claro. Sí, fue un enfrentamiento, pero con cierta desventaja. Sí. Y el organizador de esto, el jefe policial, era Jorge Osinde, que era un torturador que actuaba para Perón desde la primera época. Desde la primera época. Y acá publicamos una carta de Osinde a Perón, donde Osinde le dice, en definitiva, a nosotros nos conviene que se forme una extrema izquierda dentro del peronismo, porque eso también es funcional a nuestros objetivos. A ver, Perón jugaba de un lado y del otro. Lo mismo hacía con el gremialismo. Le daba la manija a uno, le daba la manija al otro. Que el peronismo fuera rebelde y fuerte le servía también para golpear a gobiernos como el de Ilia. Desde ya. ¿Y cuánto supo Perón de la AAA y del accionar de López Rega? No, él la creó. Perón es Digo, sí, yo ya lo sé, pero digo, quiero que lo cuentes vos porque está también la mitología de que Perón
estaba grande, no sabía, no tenía ni idea, y Sí. López Rega hacía lo que quería. Bueno, ¿Es verdad esa historia o no? no, Ese no, relato. no, 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 no. Perón es el verdadero creador. Él lo llamaba, hay que formar un cuando la cosa se le fue de las manos, porque él alentó una extrema izquierda del peronismo, pero se le fue de las manos, como muchas veces el peronismo Claro. lo desbordó. Ya el país era un caos total. Lanús se lo provoca para que Perón vuelva a la Argentina para hacerse cargo de la situación, finalmente vuelve. Y bueno, ¿de qué lado se iba a poner? ¿Y de qué lado se iba a poner? De donde estuvo siempre. Perón es un defensor del orden establecido por formación militar. No puede impulsar una revolución socialista. Eso fue muy grave haber pretendido formar eso. Y él dice hay que formar un somatén en esa terminología militar. Somatén quiere decir una fuerza para matar de modo muy expeditivo fuera de la ley. Así lo decían los catalanes. Perón, el vocabulario militar que él usaba. Y eso es la Triple A. La AAA ya muestra la hilacha en Ezeiza, causando la matanza ¿Cuándo de se crea Ezeiza. la AAA? Ezeiza para mí es la primera aparición pública de la O AAA. sea, 73. Sí, y ya para fines de año empiezan los asesinatos de las 3A, siendo Perón presidente. Y después con Isabel, por supuesto, con Isabel esto se potencia. Cuando Perón muere, continúa la AAA. Porque el encargado, sirviendo a Perón, era López Rega, justamente. Ahora, también hay que ver que esto son crímenes de lesa humanidad que nunca se revisaron ni se juzgaron. Alfonsín valientemente enfrentó a los militares con mucho coraje. Ahora, por algún motivo, no quiso ir más allá y no juzgar estos que también son crímenes de lesa humanidad y que se cometieron durante el tercer gobierno del general Perón y también de Isabel, de su viuda Isabel. Wow, qué fuerte. Ariel Cosic escribió junto a Hugo Gambini Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón. Nos quedan algunos capítulos interesantes. ¿Aguantás un poquito más? Sí, cómo no. A las 7 de la tarde, no nos queda mucho tiempo y tenemos otro invitado y la verdad que con Ariel lo vamos a volver a invitar porque ya está generando quilombo Ariel, ¿eh? Me escribió Diego Brancatelli, te lo voy a leer, Ariel. Es amigo mío, aunque siempre le digo que está equivocado en lo que piensa. He discutido mucho con él, pero lo quiero a Diego, somos amigos. Y me dice, me bajé de la radio cuando lo presentaste. Tan chiquito, tan gorila, dice. Bueno, yo le contesto que la palabra gorila la usaba el torturador Osinde también. Yo no hablo el lenguaje de los torturadores, como él se ve que lo habla sin pensar un poquito en la historia. ¿En serio lo inventaron? Mirá, ¿Lo inventaron torturadores? digamos, hasta el 55 no se usaba la palabra gorila. Cuando Perón era presidente no existía. Eso es después del 55, para denominar a la gente que era antiperonista, ¿sí? Durante Perón en el gobierno se decía Contrera, no se decía gorila. ¿Y por qué se suena No, con- bueno, eso fue un chiste que se inventó en el 55 justamente para designar a los antiperonistas. A ver, como un chiste está todo bien, no pasa nada. Ahora, cuando se lo usa para agredir, para discriminar, para descalificar, tienen que saber que Osinde, cuando le escribía a Perón, decía lo mismo, tenemos que defendernos de esa manga de gorilas. Yo no hablo ese mismo lenguaje que hablaron los represores del peronismo que desaparecieron que mataron y desaparecieron gente. Yo quiero la unión entre todos los argentinos, no quiero ser servil de los gobiernos autoritarios. ¿Qué querés contar? Pues ya no te puedo preguntar porque nos quedan poquito, tenemos Sí. 4 minutos más. Quiero que vos elijas a ver alguna partecita o linkeala con el kirchnerismo, lo que Bueno. vos has dicho que tiene mucha actualidad. Sí, yo creo que tiene mucha actualidad. Buenísimo el libro, a mí me apasionó, te digo. Bueno, te agradezco, te agradezco. Muy bueno. Yo lo que quiero realmente es que le interese a los jóvenes peronistas. Yo tengo fe en que los jóvenes peronistas, que si quieren ser peronistas está todo bien, me parece bárbaro, pero que sean más valientes que los viejos peronistas que no tuvieron el coraje de asumir ante la sociedad los crímenes de lesa humanidad que ya se cometieron desde el año 47 inclusive, A la pelota. y se volvieron a cometer en el 73, y se volvieron a cometer de otro modo, porque, a ver, la policía bonaerense no dejó de torturar en el siglo XXI, y la gendarmería de Formosa no dejó de matar en el siglo XXI, durante gobiernos que usan el nombre de Perón y de Evita. Así que tenemos que reflexionar mucho sobre eso, a mí me parece. Como te decía, espero que el peronismo se haga democrático, como decía Alfonsín, como llegó a decir Cafiero, que se ponga al servicio de la democracia de verdad, y eso impide descalificar y llamar traidor o ignorar, no reconocer como compatriota a cualquiera que se anima a decir una verdad que ellos no se animaron a decir. ¿Ese sectarismo de Perón parecido al sectarismo de Cristina?
Tiene elementos que sí, tiene elementos que no. En realidad yo creo que Cristina es bastante, ya si querés usar la palabra gorila que decía Francatelli, bastante gorilona en realidad, bien de izquierda elitista y pituca, como muchos de los intelectuales que la siguen. Adulan al peronismo para simular que realmente son antipopulares y que no caminaron por el conurbano en los últimos años, porque si no se hubieran dado cuenta que la pobreza no se redujo. Yo soy del conurbano, les aseguro que por más chamullo que digan, la mitad del país seguía siendo negreada, explotada, olvidada, mantenida con un plan que no le alcanzaba, pero nunca se redujo en serio la pobreza después de tanta montaña de propaganda. Y eso es una herencia del peronismo original, que también dejó pobreza, aunque no saliera en la prensa gráfica controlada por ese gobierno. Fuerte lo de Ariel, ¿eh? Bravo, bravo Ariel. Digo bravo, no le digo que bravo, sino que es muy bravo Ariel, muy combativo, me encanta. Y el libro está apasionante, las cosas que contás está buenísimo. Yo soy... como vos, creo que estas historias hay que conocerlas. No, uno puede ser, no es mi caso, pero uno puede ser peronista y reconocer que el peronismo cometió un montón de errores, sí, y hasta salvajadas y hasta crímenes de lesa humanidad. Sí, mi abuela era peronista. A ver, la gente que de Mi fábrica... abuelo también fue peronista. Mi abuelo, curiosamente, horrorizó a toda su familia siendo peronista, porque no era una familia que habitualmente producía peronistas, y horrorizó y fue cónsul de Perón en San Francisco. Igual una cosa es ser peronista y otra cosa es ser servil y alcahuete de los gobiernos, como han sido muchos. Separemos las cuestiones. Totalmente. Por eso digo, pero ¿qué hay de malo en conocer la verdadera historia? No, es muy bueno, es muy sano. Y la democracia lo necesita, porque nosotros decimos al final del libro que la mentira es antidemocrática y que si nuevos investigadores toman temas como la ley de residencia, las deportaciones, los crímenes, la represión a estudiantes y al movimiento estudiantil, hay muchísimo por descubrir todavía, pero hay que sacarle la careta a la corrección política que actúa como una suerte de policía cultural limitando la verdad, incluso en las universidades. Ariel, muy interesante el libro que nos trajiste, un gustazo conocerte, te vamos a volver a consultar, por supuesto, te metemos acá en nuestra lista de peronólogos, y bueno. Yo le había preguntado a Pablo fuera del aire, y quedó justo, vinimos al aire, imagino que habrás visto muchos documentales y películas que hay de todo de peronismo, sí. Pero ¿tendrás alguna selección para recomendar? Bueno, ya te decía, influye mucho la propaganda cuando ves una película. Rara vez se meten con los temas más espesos. A mí me gustó ahí Juancito porque es divertida, ¿sí? Porque muestra un poco la vida del hermano de Evita, secretario privado de Perón. Y después hay una producción independiente que se llama Cipriano, yo hice el 17 de octubre, se hizo en Berisso y que cuenta mucho la verdad de cómo se hizo el 17 de octubre, de verdad desde Berisso y Ensenada, que lo hizo la gente de Zona Sur y la CGT, que se autoproclama hacedora del 17 de octubre, más bien estuvo expectante ese día. Después arranca el libro de Ariel diciendo las mentiras de Perón, que no nació en Lobos, que nació en Roque no nació Pérez. En Lobos, no nació en Lobos y no nació un 8 de octubre, no, pero esto él mismo 2 años antes nació. Él lo reconoció al final de su vida en sus charlas de medianoche con Pavón Pereira. Sin embargo, en los museos sigue, que lo podrían corregir, y en la facultad también. No nació en Lobos y no nació un 8 de octubre. Fue espía. Sí, por eso tuvo problemas en Chile. Mintió con respecto a Mussolini, a su conocimiento de Mussolini. Dijo que lo conoció, después dijo que no lo conoció, en fin. Mintió sobre su relación con Patrón Costas también. Sí. ¿O no? Sí. Bueno, todas las mentiras de Perón están acá. Y ahí hay una página de su procedencia, de España o de Italia. Bueno, lo que pasa es que cuando tenía españoles enfrente le decía que era español y a los italianos le decía que era italiano. Peronista. Pero, en fin. Bueno, Ariel, te tenemos que dejar. Muchísimas gracias. No, un gracias gustazo, por invitarme, de verdad. Muchas gracias. ¿La pasaste bien? Sí, buenísimo. El café muy lindo, muy rico también. Bueno, la pasamos bárbaro con vos. Muchas gracias. Gracias. Señores, Ariel Cosica, autor de Crímenes y Mentiras, las prácticas oscuras de Perón, junto a Hugo Gambini, un genio, mandale un beso. 7 de la tarde.